¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Bueno, yo sé que hay varios hermanos que están escuchando, están oyendo. Y yo digo, qué lindo que es poder hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque bueno, es una de las cosas que hace mucho, es una palabra que se grabó en mi corazón que dice, de gracias recibí, de gracias das. De todo lo que aprendemos a diario, creo que bueno, en el tiempo nos gozamos, ¿no? Porque hay momentos difíciles, momentos de prueba, de dificultades, pero que con el tiempo nos damos cuenta que era muy necesario pasar ese momento para tal vez pulir el carácter, aprender a orar, a batallar, aprender digamos, a confiar en el Señor, a depender de Dios. Otras cosas que Dios necesita moldearnos. Entonces, siempre a través de las dificultades es como nosotros vamos aprendiendo a agarrarnos de la mano de Dios, y muchas veces cuando más nos acercamos a su palabra para pedir un consejo. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. A veces le tenemos tanto miedo, ¿no? O de repente le damos tanta importancia a la opinión de una persona en la cual se queda grabada en nuestro corazón, y qué mejor es prestarle atención a la palabra de Dios, que es la verdad. Esa es la palabra que se va a cumplir en nuestra vida, no las opiniones, no lo que alguno cree o piensa de vos o de tu familia, sino qué bueno que es acercarse al Señor y consultar en su palabra, porque este es un tiempo difícil para el mundo entero. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero el Señor empieza, para poder soportar estos embates que vienen en el mundo entero, Dios primero empieza con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestro yo, para poder seguir con nuestra casa, porque bueno, parte de nuestro trato empieza en casa, con los nuestros, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y bueno, es ahí donde el Señor nos está preparando, ¿no? Como para empezar a preparar nuestro corazón, nuestra mente, por lo que viene, ¿no? Si se afirma nuestro corazón en las dificultades desde el hogar, se afirma nuestro corazón y empieza a depender de Dios, a tener confianza en Dios, cuanto más cuando veamos situaciones como las que hoy se están viviendo en el mundo, como las guerras, las pandemias, todas estas cosas que sentimos que somos de alguna manera, creo que no como impotentes a poder solucionar de alguna manera, pero cuando estamos en el Señor, nosotros es como que tenemos nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, tenemos la esperanza de lo que Dios dice, ¿no? Dios dice tal cosa y bueno, eso es nuestro refugio, es el que levanta nuestra cabeza, nuestra mirada. Y bueno, el Señor es para enseñarnos, es especialista, y más si le prestamos atención a su palabra, ¿no? Conversando muchas veces con personas que se acercan, ¿no? Que tenemos la oportunidad de empezar a hablar del Señor, y siempre, bueno, fluye lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Lo que Dios cómo ha ido Dios tratando nuestra vida. Siempre uno puede contar, mira, Dios hizo esto conmigo. Y yo, sin decir que es una fórmula, creo que gran parte de las esposas, de cómo somos como mujeres, como hijas, como hermanas, tenemos casi cualidades muy parecidas. ¿Cuántas de nosotras ha sufrido la indiferencia o ha sufrido la autoestima, tener una autoestima baja? ¿Cuántas veces, no sé, ha sufrido temas de celos, de inseguridad como esposa, como mujer? ¿Y cuánto te ha hecho sufrir eso, no? Cuando yo hoy, con 50 años, veo, ¿no?, el pasar del tiempo, siempre estoy con esa observación, ¿no? Cuando en este tiempo nos tocó vacacionar y pensaba, ¿no?, cuánto se disfruta teniendo paz en el corazón, teniendo paz en la mente. Cuánto se puede disfrutar de una salida en familia. Cosas que antes, no, en la juventud misma, creo que arruinábamos todo por la inseguridad, por los celos, por
por la contienda, por cualquier cosa era contienda, cualquier cosa era motivo de discusión. Y así muchas veces conversando con personas, como te decía, justo uno cuenta algo que esa persona dice, mirá, yo no lo había visto de esa forma, yo no sabía que así se puede hacer, o qué bueno eso que viviste porque hoy por hoy podés disfrutarlo. Yo digo, bueno, yo creo que esos son los frutos que uno va obteniendo estando en el Señor, porque Él es nuestra base, ¿no? Dice que Él es la roca donde nosotros cimentamos nuestro hogar, y creo que es la realidad y la verdad de nuestro proceso, lo que dice Dios, y una convicción como que dice que nadie te puede robar de tu corazón, de que Dios va a hacer algo con tu vida, con tu casa, con tu familia, y qué lindo que es que pase el tiempo y puedas ver frutos, que antes tal vez sufrías mucho, pero que con el tiempo Dios te mostró que eso que te hizo sufrir, eso que de repente te socavó, te aplastó, hoy lo mirás y decís, menos mal que Dios llegó a mi vida y eso no me venció, porque cuántas veces las personas se suicidan justamente porque no pueden salir de sus emociones, de sus sentimientos, de las cosas que le gobiernan en la mente. Y justamente algo que viene a hacer el Señor es a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque estábamos cautivos en nuestra mente en una sola manera de pensar. Por ejemplo, siempre trato de hablar de lo que yo pasé y por lo cual siento que salí adelante. Y hace poco leí o escuché un Reels que decía, es un yo contra yo, no hay competencia. Y bueno, recordé ahí, como que en ese momento recordé mi proceso, ¿no? Pero antes de conocer al Señor, yo tenía una actitud, trabajaba en una fábrica y solíamos hacer producción con las maquinarias, ¿no? Y para que pasara la hora más rápido, yo lo que hacía era ir cada vez subiendo la velocidad de la máquina y tratar de en cuánto tiempo envasaba cierta cantidad de productos. Pero yo lo hacía para mí, o sea, yo en mi interior era como competir conmigo misma, con mi habilidad, y yo sabía que me ponía más ágil y tenía estrategia de cómo acomodaba justamente cada producto o los mismos cajones donde iban los productos, ¿no? Para que me saliera cada vez mejor y que yo pudiera cada vez levantar la velocidad de la máquina, pero siempre lo hacía con la actitud de competir conmigo misma y para que pasara más rápido la hora, porque era una forma de jugar, digo yo, ¿no? Siempre veía que mi producto saliera bien, obviamente, tenía esa responsabilidad, pero bueno, así mismo me pasó en el Señor. Cuando llegué al Señor tenía 32 años y a pesar de que era como siempre muy metida para adentro, ¿no? En mi forma de ser, como que en lo oculto me iba mejor a mí, ¿no? Sentía eso, por lo menos sentía que todo lo que yo vivía lo hacía para sentirme mejor y luchaba mucho con la vergüenza, aún, mira, con la voz. Yo no quería hablar con mucha gente porque siempre sentía que se burlaban de mi voz. Y es más, en algún momento, cuando me tocó operarme las cuerdas vocales, el doctor que me va a operar me dice, ¿usted es locutora? Y yo misma pensé en el momento, esto es cuando la mente te gana y manda tu emoción, tus sentimientos, y te gobiernan. Y lo primero que dije, se está burlando de mí. Entonces le volví a preguntar, ¿cómo? Y yo le digo, no, ojalá, le dije así, porque esa es una palabra muy usada afuera, ¿no? Ojalá. Y en el Señor es, amén, si Dios permite, ¿no? Si Dios permite. Y pasa el tiempo y llego al Señor a los 32 años y muchas cosas empezó a cambiar Dios en mi vida y con muchas empecé a luchar como ese yo contra yo, como decía Sarril. No hay competencia. Lo primero que me dijeron es si yo podía acompañar un día a la pastora a la radio. Y la verdad que fui en contra de mi carne, en contra de mis emociones. Y acepté. Porque
si hay algo que le creí muy rápido al Señor es que Él venía a hacer nuevas todas las cosas y que venía a bendecir mi tercera y cuarta generación. Siempre comparto esta palabra porque es la realidad del comienzo, eso nunca nos vamos a poder olvidar de lo que Dios nos ha hablado desde el comienzo. Esas palabras quedan como selladas en el corazón, son las que te guían y te dirigen, y cada vez que volvés a recordarlas es como que te recordás de dónde te sacó el Señor. Y bueno, así es como empecé a luchar contra mi yo, ¿no? Y fui a la radio y realmente me quedó una alegría en mi corazón, algo en mi interior que se encendió, que me mostró algo, ¿no? Y llegué a soñar que estaba hablando a un público, ¿no? Y soñaba con ese micrófono, pero todo oscuro, era como que había mucha gente escuchando, pero yo solo veía el micrófono. Bueno, esto fue en una ciudad. Después con el tiempo nos trasladamos a otra ciudad más lejos con mi esposo. Dios ya había hecho un proceso en mi vida, y de a poco uno va como la luz de la aurora, dice, ¿no? De aumento en aumento, dice, hasta que el día sea perfecto cuando el Señor venga. Pero uno va creciendo y va interesándose por las cosas de Dios en medida que va oyendo, en medida que Dios va sacando lo vil, digamos, y va poniendo sus palabras y vamos atesorando, empieza a cambiar nuestra vida. Y no es que ya seamos perfectos, como dice Pablo, ¿no? Él lo habla en Filipenses 3, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso es lo que yo podía ver a través de ese Reels, ese yo contra yo, que me extendía a lo que veía adelante, con mi entendimiento, con mi poca preparación o no siendo una persona que había escudriñado mucho la palabra, pero sin embargo siempre teniendo una confianza en lo que Dios me había dicho desde el principio, que Él era lámpara a mis pies y era lumbrera a mi camino. Y así fui creciendo. Me tocó cambiarme de ciudad, como te estaba diciendo, y en esa ciudad encontramos a nuestros pastores, que son actualmente. Empezamos a congregar en ese lugar y me tocó un tiempo de danzar, ¿no? Donde sentí de danzar para el Señor, pero ahí era otro yo contra yo, porque yo era muy vergonzosa, yo me ponía colorada, era un tomate, más en la escuela me decían de esa manera, porque se nota que yo hablaba y me ponía así coloradísima, y entonces yo dije, bueno, yo voy a danzar para el Señor en contra de mí, en contra de mi yo, en contra de mi carne. Y así empecé, y por eso siempre lo cuento, porque sé que al contarlo animo a otros, como me he dado cuenta cuando charlo con alguien, ¿no? Cara a cara, y me dicen, qué bueno eso que me decís, eso me alienta, y uno dice, qué poco que parece que fuera al momento de lo que uno vive, sin embargo para otro es tan importante. Y justamente por eso te lo cuento, porque vivimos por fe, ¿no? Dice que la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que, esa certeza de lo que no se ve. Y yo realmente siempre me visualizaba danzando, alabando a Dios y siempre tratando de que no sentir ese calor en la cara. Trataba de no mirar a nadie, pero creo que nadie sabía la lucha que yo llevaba en mi interior. Muchas veces me decían, tenés que sonreír, tenés que mostrar una cara más alegre porque te pones muy seria, pero realmente yo tenía una lucha espiritual y una lucha con mi ser mismo, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, también empecé a hacer programas de radio, a una pastora, Silvia, que está en San Luis, justamente ella me incursionó y es como la que me miró con fe, digo yo, y me preguntó si quería acompañarla a la radio, y bueno, Dios va enderezando nuestros pies, va enderezando, porque a veces uno quiere buscar la voluntad de Dios y busco la voluntad de Dios, realmente Dios ya tiene preparado algo para que vos hagas. El tema es que si uno está en Él, eso va a llegar, Dios va a acomodar para que estés en su voluntad. Porque cuando uno está delante del Señor con anhelo de servirle, con anhelo de
aunque te equivoques, aunque pases un proceso de aprendizaje y demás, Dios va a cumplir su propósito en tu vida, como lo está cumpliendo conmigo. Yo también he pasado procesos, he pasado lucha, muchas veces como el altibajo, ¿no? Decimos que a veces estamos, parece en la fe, parece que estamos acá arriba y de repente otra vez bajamos. Pero yo siempre digo que mientras estemos en el Señor, todo es válido. Todo es válido porque ¿quién nos puede apartar del amor del Señor? ¿Dónde vamos a escapar fuera de Él? Como dice el Salmo, ¿no? ¿Dónde nos iremos lejos de tu presencia? ¿Cómo podemos callar lo que has hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos callar cuando vemos que a otra persona te dice, mirá eso que me estás contando? Con más razón se enciende ese fuego que hay en nuestro interior, como decía Jeremías, hay un fuego interior que no lo puedo callar, que no puedo cerrar mi boca, porque para nosotros es tan importante el haber avanzado, el haber cambiado nuestra manera de pensar, el que podamos haber cambiado nuestra manera de vivir, aunque Dios nos sigue tratando en distintas áreas, porque siempre tenemos algo, siempre. Nunca estamos tan perfectos definitivamente. Mientras estemos en esta tierra, estemos en proceso, estemos en manos del Señor, siempre vamos a estar aprendiendo. Pero lo importante es eso, que seamos humildes para aceptar lo que Dios nos quiere enseñar. Y por eso, leyendo la palabra que dice, en esto pensad, en lo que dice Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que viviste, lo que aprendiste, ¿no? Lo que viste del Señor. Eso haced. ¿Qué vemos del Señor? Que Él sana, que Él era alguien que liberaba al cautivo, alguien que llevaba su palabra y sanaba, daba vista a los ciegos, ¿no? Abría cárceles, ¿no? de personas que estaban endemoniadas, y Él abría esas cárceles y liberaba a esas personas. Hoy nosotros tenemos ese mismo poder, porque somos llamados hijos de Dios. A través de su palabra, Él declara que el que cree, el que le ha aceptado, el que lo ha recibido en su corazón, dice que justamente haremos cosas mayores que Él, como Él, mayores que Él, porque el Señor lo dijo. Entonces, por eso te invito a que sigas muchas veces contando los procesos que has vivido en el Señor, aquellos que tal vez para vos o para algunos sea repetitivo. No importa, siempre habrá un oído nuevo, alguien el que necesita de lo que has pasado, de lo que has vivido. Porque esos son, como dice la palabra, ¿no? Contarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Las escribirás en tablas, dice, en piedra, decía antes, ¿no? Y las atesorarás en tu corazón. Vas a poner, dice, en las linteles de tu puerta, de tu casa, la palabra escrita. Muchas veces esa palabra que has recibido, que para vos es una palabra rema, una palabra guía, una palabra que Dios con esa palabra te levantó, con esa palabra te fortaleció. Porque esa es la palabra que a nosotros nos mantiene. La palabra que Dios selló en nuestro corazón. La palabra que se fue sellada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso mismo te quería compartir, ¿no? Te quería compartir que tantos procesos que Dios hace en nuestra vida, y que un día miramos para atrás y nos regocijamos en todo lo que hemos vivido. Yo le digo a mis hijos, si tuviera que escribir un libro, desde la primera palabra que el Señor me dio el día que me convertí al Señor, porque yo le acepté a los 17, pero me convertí a los 32, recién llegué de una manera donde, como dice, me planté en la casa del Señor. Y no en la casa de 4 paredes, que es la iglesia, que es lógico que ahí debemos estar, pero es en la casa del Señor. Me planté para dar fruto. Y sé que el Señor me va a permitir dar fruto porque estoy en sus manos. Y Dios, toda obra que ha comenzado, dice que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Tal vez otro no tenga fe en vos, pero Dios tiene la última palabra para tu vida. Dios sí te miró con fe. Dios te miró como obra terminada. Por eso dio a su Hijo hace 2000
20 y algo de años atrás, Él dio a su Hijo por vos y por mí, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te bendiga.